Mi esposa pisó algo en el lago. Al día siguiente encontraron un cadáver. Hace unos años, cuando mi hija era una chiquita, mi esposa y yo solíamos llevarla a un lago cerca para hacer un picnic, nadar y simplemente relajarnos. Era un lugar tranquilo, callado, no muy lleno. El tipo de lugar donde podías olvidarte del mundo por un rato. Una tarde, después de que terminamos de comer, mi esposa decidió ir a nadar un poco mientras yo me quedaba en la playa con nuestra hija. La vi meterse en el agua, el sol brillando en la superficie. Un minuto después, de repente se detuvo y se volteó hacia mí, gritando algo. Al principio no pude entender lo que dijo, pero su expresión era rara. Entonces la escuché claramente. Creo que acabo de pisar la cara de alguien. Me quedé helado por un segundo, pensando que tal vez estaba bromeando. Pero la expresión en su rostro no era juguetona, estaba pálida, casi aterrorizada. Rápidamente comenzó a regresar a la orilla, moviendo las piernas más rápido, como si no pudiera salir del agua lo suficientemente rápido. Cuando regresó conmigo estaba visiblemente sacudida. Dijo que mientras nadaba, su pie rozó algo suave, y al principio pensó que era una roca o un pedazo raro de algas. Pero cuando presionó su pie hacia abajo, sintió la forma inconfundible de una cara debajo del agua, una nariz, una cuenca del ojo. Juró que sintió el hueco del ojo. Consideré entrar a revisar, pero algo me detuvo. La inquietud en mi estómago, tal vez. Decidimos empacar e irnos justo después de eso. Al día siguiente, las noticias locales informaron que un niño que había estado desaparecido durante días fue encontrado ahogado en ese mismo lago, no muy lejos de donde habíamos estado. Había estado allí todo el tiempo, justo debajo de la superficie. Hasta el día de hoy, mi esposa está convencida de que pisó su cara. Hola a todos, me llamo Donovan. Estoy escribiendo esta historia hoy porque sé que me están persiguiendo. Sé que alguien me anda buscando y sé que pronto estaré muerto. Por eso necesito desesperadamente sacar esta información antes de que me atrapen. Todo empezó hace unas semanas. Estaba solo en casa jugando Call of Duty en FaceTime con mi novia, cuando noté que apareció una notificación en la pantalla encima de la cara de mi novia. Un mensaje nuevo, decía. Pausé el video de FaceTime y le di clic a la notificación y me encontré con un solo mensaje de texto. Hola. Confundido, salí del mensaje. No quería interrumpir el rato que estaba pasando con mi amor. Todo siguió normal el resto de la noche y al final ella y yo decidimos que era hora de dormir. Colgué la llamada y conecté mi teléfono en la mesita de noche. Me metí en la cama y pronto me quedé dormido. Cuando me desperté a la mañana siguiente, me quedé pasmado al encontrar 96 mensajes nuevos del número desconocido. La persona había spameado hola casi 100 veces y seguían llegando mensajes nuevos incluso mientras leía. Ni siquiera me digné a responder. Bloqueé el número y seguí con mi día. Tenía un turno de 8 horas y la empresa para la que trabajaba me obligaba a dejar mi teléfono en mi casillero, así que estuve sin él todo el día. Lo recuperé al final de mi turno y sentí que el corazón se me caía al ver la notificación de un mensaje nuevo escrita en la pantalla. Hola, estaba escrito de nuevo, como una plaga persistente que se negaba a irse. Bloqueé el número otra vez y llamé a mi novia. Charlamos por teléfono sobre todo el rollo mientras conducía a casa del trabajo. Le expliqué que ya había bloqueado el número 2 veces y que si volvía a aparecer no sabía qué haría. Me dijo que podría ser un viejo amigo jugando conmigo, solo buscando una reacción. Estuve de acuerdo con ella y estaba decidido a no darle ninguna. Cuando llegué a casa, tiré mi teléfono en la cama y me metí en la ducha. Cuando salí, ¿lo creerías? Un mensaje nuevo en la pantalla otra vez, como un déjà vu.
Pero este mensaje era diferente. No era el hola infantil que esperaba, no. Este mensaje decía: ¿disfrutaste la ducha? ¿Qué carajos? Inmediatamente llamé a mi novia. Miranda, me estás jodiendo, grité al teléfono. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Jodiendo cómo?, respondió ella agresiva. Los mensajes que sigo recibiendo, uno me acaba de preguntar si disfruté mi ducha, y tú eres la única a la que le dije que me estaba duchando. Por favor, Miranda, por favor, dime si eres tú o no. No, tonto. ¿Y tu familia? Pueden oírte en la ducha, ¿no? Me quedé ahí, avergonzado. Tenía razón. Ah, sí, puede que tengas razón. Sé que sí, dijo ella juguetonamente antes de terminar nuestra llamada. Caminando por la casa para buscar a mi hermano mayor, que estaba seguro de que era el culpable, encontré la casa vacía. Llamé a mi hermano sin respuesta. Llamé a mi mamá sin respuesta. Mientras buscaba, mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje nuevo. Sintiendo que el miedo me subía por la columna vertebral, abrí el mensaje para encontrar una imagen de mi hermano, atado a una silla y amordazado, golpeado y ensangrentado. Hola, decía el mensaje justo debajo. Estaba completamente mortificado. Intenté llamar al número y el teléfono se fue directo a hacer ruidos de tono. Empezaron a llegar imágenes nuevas y en cada una le cortaban una extremidad a su cuerpo. La vida se le iba de los ojos, foto tras foto, hasta que no fue más que un torso, con cuerdas atadas a él, empapado en sangre. ¿Esto llama tu atención?, decía un mensaje nuevo. Estaba congelado, no sabía qué hacer. Sentí que el estómago se me revolvía mientras corría al baño, la bilis subiendo por mi garganta. Una vez que terminé de vomitar, miré mi teléfono de nuevo y descubrí que el número había sido completamente borrado de mis mensajes. Todas las imágenes, todos los mensajes, completamente desaparecidos. Llamé a la policía y les expliqué lo que había pasado y se llevaron el teléfono como evidencia. Mi mamá estaba destrozada y sus lamentos se escuchaban continuamente desde el momento en que le conté el contenido de los mensajes que recibí. Pasaron 2 meses y sin un cuerpo ni ninguna de las pruebas fotográficas del teléfono, mi hermano fue legalmente declarado desaparecido. El hecho de que no se pudiera sacar ninguna prueba del teléfono me dejó perplejo. Toda la tecnología que la policía tiene a su alcance y sin embargo, nada. Finalmente reuní el valor para comprar un teléfono nuevo y todo fue bien. Es decir, hasta hace 2 semanas. Postrado en cama y todavía completamente devastado por la pérdida de mi hermano, estaba ahí acostado, deslizando el dedo por los reels de Instagram. Estaba a punto de dormir por 4ª vez ese día cuando mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje nuevo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón empezó a latir con fuerza mientras el recuerdo del torso sin extremidades de mi hermano volvía a mi mente. Mirando la notificación durante lo que parecieron horas, reuní mi valor y la abrí, arrancando la curita. Lo que vi fue una imagen oscura de la acera, iluminada por las farolas. Empezaron a llegar más y más imágenes que conducían a los escalones de lo que entonces me di cuenta que era el edificio de apartamentos de mi novia. Salí de los mensajes inmediatamente y llamé a Miranda lo más rápido que pude, sintiendo que el teléfono vibraba todo el tiempo. Mi corazón latía cada vez más rápido mientras su teléfono se iba al buzón de voz cada vez. En mi coche, corrí furiosamente por la carretera, llamando a Miranda una y otra vez, y sintiendo que mi corazón se rompía cada vez más a medida que llegaban más mensajes y su teléfono seguía yéndose al buzón de voz. Un alivio instantáneo me invadió cuando vi su bonita cara iluminar la pantalla y mi teléfono vibró cuando entró su llamada. Respondí inmediatamente con un exasperado: «Miranda, ¿estás bien? He estado recibiendo mensajes que parecen…». Me interrumpió el sonido de la respiración. Respiraciones largas y laboriosas que podía sentir contra mi cara a través del teléfono antes de que entrara una voz. «Hola»,
Fue todo lo que escuché del otro lado, con una voz profunda y psicótica. Era como si fuera la voz de un hombre con la inflexión de un niño, y las lágrimas empezaron a correr por mi cara mientras se escuchaban risitas sarcásticas sobre los gritos ahogados de mi novia. La línea se cortó y abrí los mensajes. Una presentación completa de fotos que mostraban el punto de vista del hombre caminando hacia la puerta principal de mi novia. Luego mostraba la puerta abierta de una patada, revelando a mi horrorizada Miranda acurrucada en su sofá. Pero las imágenes no se detuvieron ahí. Recibí un collage completo que revelaba que la habían dejado inconsciente y luego la arrastraron al maletero del coche del desconocido, donde la colocó acurrucada en posición fetal con las rodillas tocando sus cuencas de los ojos. Ese fue el último mensaje que recibí antes de que el contacto se borrara de nuevo. Estaba completamente destrozado. Sabía que la policía no podría encontrar ninguna prueba de esos mensajes y estaba convencido de que esto era solo el principio. Volviendo a casa para pensar qué hacer, me encontré completamente aturdido, perdido en mis pensamientos, completamente destrozado por la serie de acontecimientos de los últimos meses. Pasaron unos días y vi informes de la desaparición de mi novia por todas las noticias. Las súplicas desesperadas de su madre me atravesaron el corazón y me comieron vivo. Pensé en llamarla, explicándole lo que me habían enviado, pero decidí esperar con la esperanza de que llegaran nuevas imágenes. Esperé y esperé durante días sin nuevos mensajes. Casi me había desesperado cuando, por fin, llegó un mensaje nuevo. Le di clic de inmediato y casi vomito al ver lo que vi. El primer video enviado y era de mi hermano, cocido y pudriéndose, mi aterrorizada novia obligada a sentarse en su regazo y balancearse provocativamente. Escuché sus gritos desesperados y sollozos ahogados mientras el hombre le daba órdenes, obligándola a besar los labios del cadáver de mi hermano y a decirle cuánto lo amaba. El vómito salía de su boca mientras las larvas caían de mi hermano. La conmoción total me invadió, y no me avergüenza admitir que me oriné ahí mismo en medio de mi dormitorio. Llegó una imagen nueva. Tanto mi hermano como mi novia empalados simultáneamente con una estaca de madera clavada a través de su columna vertebral y en su pecho. Hola. Al leer el último mensaje, lancé mi teléfono contra la pared y explotó en pedazos. Me quedé ahí sentado, meciéndome, sin saber qué hacer. Mi madre me encontró, sucio, con el pulgar en la boca. Ni siquiera podía sacar las palabras de mi boca. Le balbuceé sobre Miranda, sobre el cadáver de mi hermano, y ella lloró conmigo. Me meció para dormir en sus brazos como si fuera un niño una vez más. Me desperté en mi cama, el sol asomándose por mis ventanas. Mi madre estaba abajo, hablando con los policías. Me llamó, y los policías empezaron a interrogarme. Me preguntaron sobre la desaparición y el aparente asesinato de mi novia, y les conté toda la historia sobre las imágenes y cómo desaparecían cada vez. Les conté cómo había pasado lo mismo con la desaparición de mi hermano y que podían ir a revisar mi teléfono en evidencia ahora mismo. Por supuesto, pidieron ver el teléfono nuevo y me lanzaron una mirada sospechosa cuando les expliqué cómo lo había destrozado. Sin embargo, empacaron el teléfono y se fueron con la promesa de que lo repararían y lo examinarían. Pasé el resto del día encerrado en mi habitación, aislado en la oscuridad. El día se convirtió en noche y me quedé dormido de nuevo. A la mañana siguiente me desperté y encontré mi casa vacía y silenciosa. Busqué en la casa una vez más cuando el pánico se apoderó de mí y mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi mamá no estaba por ninguna parte. La llamé y no recibí respuesta. Lo que hizo que mi corazón saltara a mi garganta, sin embargo, fue cuando revisé su oficina y encontré su bolso, las llaves del coche y el teléfono celular. Sentí que mi sangre se convertía en hielo cuando su pantalla se iluminó. Un mensaje nuevo. Casi en trance, desbloqueé el dispositivo y abrí el mensaje.
El mensaje era más claro esta vez, más directo. La razón por la que creo que este hombre me está persiguiendo. En los mensajes había una imagen de mi hermano, mi madre y mi novia, todos fallecidos y mutilados. Estaban ahí, colocados en fila con 4 asientos. El último asiento de la fila tenía una tarjeta pegada, como una silla de director. El último, decía. De repente apareció un mensaje nuevo. Una imagen de la puerta de mi casa apareció en la pantalla mientras fuertes golpes resonaban desde abajo. Corrí y me tiré debajo de la cama de mi madre con el teléfono celular en la mano. Escuché cómo la puerta se abría de una patada y la madera astillada golpeaba el suelo. Unos pasos subieron las escaleras y se detuvieron en la puerta del dormitorio de mi madre. Escuché el clic de una cámara antes de que apareciera una notificación en la pantalla. Un mensaje nuevo. Ocho pies de alto, 8 pies de alto, o Hachishaku-sama, es una leyenda urbana japonesa sobre una mujer alta que secuestra niños. Mide 8 pies de alto, lleva un vestido largo blanco y hace un sonido como po, 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 po. Mis abuelos vivían en Japón. Todos los veranos mis padres me llevaban de vacaciones para visitarlos. Vivían en un pueblo pequeño y tenían un gran patio trasero. Me encantaba jugar ahí en el verano. Cuando llegábamos, mis abuelos siempre me recibían con los brazos abiertos. Era su único nieto, así que me consentían mucho. La última vez que los vi fue el verano en que cumplí 8 años. Como siempre, mis padres reservaron un vuelo a Japón y manejamos desde el aeropuerto a la casa de mis abuelos. Estaban encantados de verme y tenían muchos regalitos para darme. Mis padres querían pasar un tiempo solos, así que después de unos días hicieron un viaje a otra parte de Japón, dejándome al cuidado de mi abuela y mi abuelo. Un día estaba jugando en el patio trasero. Mis abuelos estaban adentro de la casa. Era un día caluroso de verano y me acosté en el pasto a descansar. Miré las nubes y disfruté la sensación de los suaves rayos del sol y la suave brisa. Justo cuando me iba a levantar, escuché un sonido extraño. Po, 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 po. No sabía qué era y era difícil saber de dónde venía. Sonaba casi como si alguien estuviera haciendo el ruido, como si dijeran po, 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 una y otra vez con una voz grave y masculina. Estaba mirando a mi alrededor, buscando la fuente del ruido, cuando de repente noté algo encima de los setos altos que encerraban el patio trasero. Era un sombrero de paja. No estaba descansando sobre el seto, estaba detrás. Ahí es de donde venía el sonido. Po, 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 po. Luego el sombrero comenzó a moverse, como si alguien lo estuviera usando. El sombrero se detuvo en un pequeño hueco en el seto y pude ver una cara asomándose. Era una mujer. Pero los setos eran altos, casi 8 pies de alto. Me sorprendió lo alta que era la mujer. Me pregunté si llevaba zancos o algún tipo de zapatos de tacón alto enormes. Luego, en una fracción de segundo, se fue y el extraño ruido desapareció con ella, desvaneciéndose en la distancia. Desconcertado, me levanté y entré a la casa. Mis abuelos estaban en la cocina tomando té. Me senté a la mesa y después de un rato les conté a mis abuelos lo que había visto. No me prestaban mucha atención hasta que mencioné ese sonido distintivo. Po, 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 po. Tan pronto como dije eso, ambos se congelaron. Los ojos de mi abuela se abrieron mucho y se tapó la boca con la mano. La cara de mi abuelo se puso muy seria y me agarró del brazo. «Esto es muy importante», dijo con una voz intensa. «Debes decirnos exactamente. ¿Qué tan alta era?» «Tan alta como el seto del jardín», respondí, empezando a asustarme. Mi abuelo me bombardeó con preguntas. ¿Dónde estaba parada? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué hiciste? ¿Te vio? Intenté responder todas sus preguntas lo mejor que pude.
De repente salió corriendo al pasillo e hizo una llamada telefónica. No podía oír lo que decía. Miré a mi abuela y estaba temblando. Mi abuelo volvió a entrar a la habitación y le habló a mi abuela. «Tengo que salir un rato», dijo. «Quédate aquí con el niño. No le quites la vista de encima ni un segundo». «¿Qué está pasando, abuelo?». Lloré. Me miró con una expresión triste en los ojos y dijo: «¿Te ha gustado Hachishaku-sama?». Con eso salió corriendo, se subió a su camioneta y se fue. Me volví hacia mi abuela y le pregunté con cautela: «¿Quién es Hachishaku-sama?». «No te preocupes», respondió con voz temblorosa. «El abuelo hará algo. No hay necesidad de que te preocupes». Mientras esperábamos nerviosamente en la cocina a que volviera mi abuelo, ella me explicó lo que estaba pasando. Me dijo que había algo peligroso que estaba rondando la zona. Lo llamaban Hachishaku-sama por su altura. En japonés, Hachishaku-sama significa 8 pies de alto. Toma la apariencia de una mujer extremadamente alta y hace un sonido como po, 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 con una voz grave y masculina. Aparece un poco diferente, dependiendo de quién lo vea. Algunos dicen que parece una anciana demacrada con un kimono, y otros dicen que es una niña con un sudario blanco. Una cosa que nunca cambia es su altura y el sonido que hace. Hace mucho tiempo fue capturada por monjes y lograron confinarla en un edificio en ruinas en las afueras del pueblo. La atraparon usando 4 pequeñas estatuas religiosas llamadas Hisos, que colocaron en el norte, sur, este y oeste de las ruinas, y se suponía que no podía moverse de ahí. De alguna manera logró escapar. La última vez que apareció fue hace 15 años. Mi abuela dijo que cualquiera que viera 8 pies de alto estaba destinado a morir en unos pocos días. Todo sonaba tan loco que no estaba seguro de qué creer. Cuando volvió el abuelo, venía con una anciana. Se presentó como Kazan y me entregó un pequeño trozo de pergamino arrugado, diciendo: «Toma, toma esto y sosténlo». Luego ella y el abuelo subieron a hacer algo. Me quedé solo en la cocina con mi abuela otra vez. Necesitaba ir al baño. La abuela me siguió al baño y no me dejó cerrar la puerta. Estaba empezando a asustarme mucho con todo esto. Después de un rato, el abuelo y Kazan me llevaron arriba y me llevaron a mi habitación. Las ventanas estaban cubiertas de periódico y muchas runas antiguas habían sido escritas en ellas. Había pequeños cuencos de sal en las 4 esquinas de la habitación y una pequeña figura de Buda colocada en el centro de la habitación sobre una caja de madera. También había un cubo azul brillante. «¿Para qué es el cubo?», pregunté. «Es para tu pis y caca», respondió el abuelo. Kazan me sentó en la cama y dijo: «Pronto se pondrá el sol, así que escucha atentamente. Debes quedarte en esta habitación hasta mañana por la mañana. No debes salir bajo ninguna circunstancia hasta las 7 en punto de mañana. Tu abuela y tu abuelo no te hablarán ni te llamarán hasta entonces. Recuerda, no salgas de la habitación por ninguna razón hasta entonces. Le haré saber a tus padres lo que está pasando». Habló con un tono tan grave que todo lo que pude hacer fue asentir con la cabeza en silencio. «Tienes que seguir las instrucciones de Kazan al pie de la letra», me dijo el abuelo. «Y nunca sueltes el pergamino que te dio. Y si algo sucede, reza a Buda. Y asegúrate de cerrar con llave esta puerta cuando nos vayamos». Salieron al pasillo y después de despedirme de ellos, cerré la puerta del dormitorio y la cerré con llave. Encender la televisión e intenté ver, pero estaba tan nervioso que me sentía mal del estómago. La abuela me había dejado algunos bocadillos y bolitas de arroz, pero no pude comerlos. Me sentía como si estuviera en prisión y estaba muy deprimido y asustado. Me acosté en la cama y esperé. Antes de darme cuenta, estaba dormido. Cuando me desperté eran poco más de la 1 a.m. De repente me di cuenta de que algo estaba golpeando la ventana. Toc, 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 toc. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara y mi corazón dio un vuelco. Intenté desesperadamente calmarme, diciéndome que era solo el viento haciendo trucos o tal vez las ramas de un árbol. Subí el volumen de la televisión para ahogar el ruido de los golpes. Finalmente se detuvo por completo. Fue entonces cuando escuché a mi abuelo llamarme. «¿Estás bien ahí?», preguntó. «Si tienes miedo, no tienes que quedarte ahí solo. Puedo entrar y hacerte compañía».
Sonreí y corrí a abrir la puerta, pero entonces me detuve en seco. Tenía la piel de gallina por todo el cuerpo. Sonaba como la voz de mi abuelo, pero de alguna manera era diferente. No podía decir qué era, pero solo lo sabía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el abuelo. «Ya puedes abrir la puerta». Miré a mi izquierda y un escalofrío me recorrió la espalda. La sal en los cuencos se estaba volviendo negra lentamente. Retrocedí de la puerta. Todo mi cuerpo temblaba de miedo. Caí de rodillas frente a la estatua de Buda y sujeté con fuerza el trozo de pergamino en mi mano. Empecé a rezar desesperadamente por ayuda. «Por favor, sálvame de Hachishaku-sama», lloré. Entonces escuché la voz fuera de la puerta diciendo: «Po, po, 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 po». Los golpes en la ventana comenzaron de nuevo. Estaba abrumado por el miedo y me agaché allí frente a la estatua, medio llorando y medio rezando por el resto de la noche. Sentí que nunca terminaría, pero finalmente amaneció. La sal en los 4 cuencos estaba completamente negra. Revisé mi reloj, eran las 7:30 am. Con cautela abrí la puerta. La abuela y Kazan estaban afuera esperándome. Cuando vio mi cara, la abuela rompió a llorar. «Me alegro tanto de que sigas vivo», dijo. Bajé las escaleras y me sorprendió ver a mi padre y a mi madre sentados en la cocina. El abuelo entró y dijo: «Date prisa, tenemos que irnos». Fuimos a la puerta principal y había una camioneta negra grande esperando en el camino de entrada. Varios hombres del pueblo estaban parados alrededor, señalándome y susurrando: «Ese es el chico». La camioneta era de 9 plazas y me pusieron en el medio, rodeado de 8 hombres. Kazan estaba en el asiento del conductor. El hombre a mi izquierda me miró y dijo: «Te has metido en un buen lío. Sé que probablemente estás preocupado. Solo mantén la cabeza baja y los ojos cerrados. No podemos verla, pero tú sí. No abras los ojos hasta que te hayamos sacado de aquí a salvo». El abuelo manejó adelante y el auto de mi papá iba detrás. Cuando todos estuvieron listos, nuestro pequeño convoy comenzó a moverse. Íbamos bastante despacio, alrededor de 20 kilómetros, o quizás menos. Después de un rato, Kazan dijo: «Aquí es donde se pone difícil», y comenzó a murmurar una oración en voz baja. Fue entonces cuando escuché la voz: «Po, po, 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 po». Agarré con fuerza el pergamino que me había dado Kazan. Mantuve la cabeza baja, pero miré hacia afuera. Vi un vestido blanco ondeando en la brisa. Se movía junto con la camioneta. Era Hachishaku-sama. Estaba fuera de la ventana, pero mantenía el ritmo con nosotros. Luego, de repente se agachó y miró dentro de la camioneta. «No, Jade». El hombre a mi lado gritó: «Cierra los ojos». Inmediatamente cerré los ojos con todas mis fuerzas y apretujé el pergamino. Entonces comenzaron los golpes. Toc, 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 toc. La voz se hizo más fuerte. Po, 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 po. Había golpes en las ventanas a nuestro alrededor. Todos los hombres de la camioneta estaban sobresaltados y nerviosos, murmurando nerviosamente para sí mismos. No podían ver a 8 pies de alto y no podían oír su voz, pero podían oírla golpeando las ventanas. Kazan comenzó a rezar cada vez más fuerte hasta que casi gritaba. La tensión dentro de la camioneta era insoportable. Después de un rato, los golpes cesaron y la voz desapareció. Kazan nos miró y dijo: «Creo que ya estamos a salvo». Todos los hombres a mi alrededor suspiraron aliviados. La camioneta se detuvo a un lado de la carretera y los hombres salieron. Me trasladaron al auto de mi papá. Mi madre me abrazó fuerte y las lágrimas le corrían por las mejillas. El abuelo y mi padre se inclinaron ante los hombres y se fueron. Kazan se acercó a la ventana y me pidió que le mostrara el trozo de pergamino que me había dado. Cuando abrí la mano, vi que se había vuelto completamente negro. «Creo que ahora estarás bien», dijo. «Pero por si acaso, agárrate a esto por un tiempo». Me entregó un nuevo trozo de pergamino. Después de eso, manejamos directamente al aeropuerto y el abuelo nos vio subir al avión sanos y salvos. Cuando despegamos, mis padres suspiraron aliviados. Mi padre me dijo que había oído hablar de 8 pies de alto antes. Años atrás, su amigo había sido gustado por ella. El niño desapareció y nunca más se le volvió a ver.
Mi padre dijo que había otras personas que habían sido gustadas por ella y habían vivido para contarlo. Todos tuvieron que dejar Japón y establecerse en países extranjeros. Nunca pudieron regresar a su tierra natal. Siempre elige a los niños como víctimas. Dicen que es porque los niños dependen de sus padres y familiares. Esto los hace más fáciles de engañar cuando ella se hace pasar por sus familiares. Dijo que los hombres de la camioneta eran todos parientes míos, y por eso habían estado sentados a mi alrededor, y porque mi padre y mi abuelo habían estado manejando adelante y atrás. Todo se hizo para intentar confundir a Hachishaku-sama. Tomó un tiempo contactar a todos y reunirlos a todos, así que por eso tuve que estar confinado en la habitación toda la noche. Me dijo que una de las pequeñas estatuas de Jiso, las que estaban destinadas a mantenerla atrapada, se había roto y así fue como escapó. Me dio escalofríos. Me alegré cuando finalmente regresamos a casa. Todo esto sucedió hace más de 10 años. No he visto a mis abuelos desde entonces. Ni siquiera he podido poner un pie en el país. Después los llamaba cada pocas semanas y hablaba con ellos por teléfono. Con los años intenté convencerme de que era solo una leyenda urbana, que todo lo que sucedió fue una broma elaborada. Pero a veces no estoy tan seguro. Mi abuelo murió hace 2 años. Cuando estaba enfermo, no me permitió visitarlo y dejó instrucciones estrictas en su testamento de que no debía asistir a su funeral. Fue muy triste. Mi abuela llamó hace unos días. Dijo que le habían diagnosticado cáncer. Me extrañaba terriblemente y quería verme una última vez antes de morir. ¿Estás segura, abuela?, pregunté. ¿Es seguro? Han pasado 10 años, dijo. Todo eso pasó hace mucho tiempo. Todo está olvidado. Ya eres todo un adulto. Estoy segura de que no habrá ningún problema. Pero, ¿qué pasa con Hachishaku-sama?, dije. Por un momento hubo silencio al otro lado del teléfono. Luego escuché una voz grave y masculina que decía: po, 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 po. Me crucé con una familia bien perturbadora hace un tiempo. Ok, nunca publico nada en Reddit, más que nada leo, así que discúlpenme si hago o digo algo que no sea de cortesía común aquí. Por ahí del 2018-2019, yo, 25F, en ese entonces tenía 18-19, vivía en Nebraska, donde crecí. Vivía en la ciudad más grande de N, pero seguía estando rodeada de campos de maíz y trigo. La ciudad se estaba expandiendo, así que los ricos empezaron a construir casas enormes con propiedades gigantes en las afueras del pueblo a medida que las cosas crecían. Dicho todo eso, tenía un buen amigo cuyos padres tenían una de esas casas grandes justo en la línea borrosa entre los campos y la ciudad. Mis amigos y yo siempre estábamos en su casa porque era divertido. Tenían un montón de terreno para andar en 4x4, un jacuzzi, una sala de estar enorme para ver deportes y sesiones de maratón de reality shows, etc. Además, sus padres eran súper buena onda y podíamos tomar ahí siempre y cuando nos quedáramos en la casa. Era muy divertido, aunque yo tengo bastante miedo a la oscuridad, así que simplemente no salía después de cierta hora porque había poca iluminación y el vecino más cercano estaba como a 1 milla de distancia. Siempre sentí una energía rara al ir y venir de su casa si era tarde en la noche, pero nunca me pasó nada hasta una noche. El camino para llegar era una carretera larga y sinuosa de 2 carriles con árboles gruesos a ambos lados, y pasas por uno de los cementerios más grandes de la ciudad en el camino. Casi nada de iluminación, por supuesto, aparte de las farolas de vez en cuando, y muy poco tráfico. Todo es inherentemente un poco espeluznante, y admito que he acelerado por esta sección de la carretera muchas veces para pasar lo más rápido posible.
Esta noche en específico, el clima era perfecto de primavera, así que iba manejando con las ventanas abajo, escuchando música, y eran como las 10 p.m. Estaba doblando en una de las curvas de la carretera cuando tuve que frenar de golpe. Justo enfrente de mí, en medio de la carretera, tal vez a 50 yardas de distancia, estaba lo que parecía una familia. De nuevo, imagínense una carretera completamente oscura con un bosque espeso a ambos lados y solo mis faros para mostrar lo que hay enfrente de mí. Era una familia de 3-4, una mujer alta y delgada, un hombre de estatura, peso promedio, un niño, pelo corto, pero no podía saber el género por la ropa y no podía ver su cara, tal vez de unos 8 años, y la madre estaba empujando una carriola. Su ropa se veía normal, no andrajosa, pero tampoco bonita. Tampoco llevaban ninguna fuente de luz, lo que significa que antes de que yo llegara detrás de ellos en mi coche, habían estado caminando en la oscuridad total. Todos estaban de espaldas a mí, caminando completamente en silencio en medio de la calle, en la misma dirección en la que yo iba. Bajé el volumen de mi música para escuchar si estaban hablando, si tenían música, etc. No lo hacían. Los pelos de mis brazos se erizaron inmediatamente. Me detuve en la carretera detrás de ellos, obviamente, y me quedé ahí un momento para que se movieran. Parecían no inmutarse por mí y ni siquiera voltearon la cabeza un poco, ni intentaron quitarse de mi camino. Literalmente pensé que me estaba volviendo loca o que estaba soñando. Era tan surrealista. Antes de que realmente tuviera tiempo de procesar y registrar lo que estaba viendo y lo verdaderamente extraño que era, todos, al mismo tiempo, dejaron de caminar y muy lentamente se voltearon para mirar mi coche. Esto me cagó del susto. Honestamente, ni siquiera me di tiempo para mirar sus caras mientras se volteaban. Inmediatamente puse mi coche en reversa y le di para atrás por unos 20 segundos completos antes de hacer un giro en U. Casi me salgo de la carretera y me fui en la otra dirección. Lo único que recuerdo haber notado es que la carriola parecía estar completamente vacía. Esta fue la parte que más se me quedó grabada en la mente. Nunca he sentido un terror así en mi vida. Revisé mi espejo retrovisor probablemente 1000 veces antes de llegar a una carretera principal y nunca los vi. De hecho, nunca los volví a ver. Intenté preguntar a mi amigo y a su familia al respecto, solo para sentirme como si estuviera loca por la forma en que me miraron. Cada vez que cuento esta historia obtengo una de estas 3 reacciones. Inmediatamente piensan que estoy loca, piensan que estoy mintiendo, o les ha pasado algo parecido. Realmente no me importa si nadie me cree, honestamente. Fue y sigue siendo lo más espeluznante que me ha pasado en la vida. Pienso en eso todo el tiempo. O era una familia rara tratando de asustar a alguien, una distracción para un intento de robos, asalto, etc. O era algo más siniestro. Me voy a decir a mí misma probablemente por el resto de mi vida que fue la primera opción. Fui al escondite de un asesino en serie. Hola, Redditors. Aquí les va una historia que nunca le he contado a nadie, en parte porque algunos elementos de la historia simplemente no son apropiados en la mayoría de las situaciones sociales. Como resultado, la he guardado en mi memoria y rara vez pienso en ella. Advertencia. Esta historia involucra algunas situaciones sexuales turbias, pero no describe ningún acto sexual real. Y como otra advertencia, soy totalmente consciente de que esta historia me involucra siendo muy estúpido y descuidado. No voy a meter estos reconocimientos en la historia, pero tengan la seguridad de que, en retrospectiva, soy consciente de la tontería que ocurrió y no necesito que me regañen sobre ese tema. Ahora, ¿por dónde empezar? El año era aproximadamente 1998-1999. Era un joven gay de unos 20 años que vivía en una ciudad de tamaño mediano en el medio oeste de los Estados Unidos. Esta fue una especie de época intermedia, de transición para los homosexuales, donde en la mayoría de las áreas pobladas
teníamos suficiente respeto para vivir abiertamente, pero todavía había mucha gente a la que no le caíamos bien. Fue mucho antes de la invención de los teléfonos inteligentes e Internet todavía estaba en las primeras etapas de adopción masiva. Había grandes comunidades en línea, pero aún no había llegado al punto en que la mayoría de los estadounidenses estaban en línea. La socialización en línea consistía en salas de chat, alojadas por varios servicios como AOL, Yahoo o servidores IRC, y los foros de mensajes todavía eran utilizados por un gran número de personas. Para los hombres homosexuales en ese momento fue nada menos que revolucionario. Antes de Internet y de los cambios culturales más amplios, los hombres homosexuales se habían quedado buscando diversión en lugares secretos o turbios debido a la incapacidad de expresarnos libremente. En los 90 todavía era algo arriesgado, pero Internet ofrecía una forma de hablar libremente y de forma relativamente anónima, sin el riesgo de ser descubierto o algo peor. Por esta razón, realmente despegó en las comunidades homosexuales, y los hombres homosexuales fueron una parte muy grande de las bases de usuarios de estas plataformas sociales. De repente era muy fácil y, relativamente, seguro encontrar citas, amigos o simplemente sexo, y rápidamente se convirtió en la norma para muchos hombres homosexuales. Por otro lado, al ser una herramienta de comunicación tan nueva para la mayoría de la gente, a veces éramos ciegos a los riesgos. Siendo un hombre joven y atractivo en mi mejor momento, hice un uso liberal de las comunidades en línea para encontrar citas. Es decir, tuve muchos encuentros. Mi ciudad tenía un buen número de salas de chat y foros de mensajes personales, y en su mayoría tuve grandes experiencias. Conocí el típico surtido de chicos buenos, casos de armario y raritos que uno esperaría. No era una zorra absoluta según la mayoría de los estándares, pero baste decir que un chico gay guapo en ese momento generalmente podía tener muchas más citas que una persona heterosexual típica, ja. En algún momento durante este tiempo había tenido una breve charla en un foro de mensajes con un tipo de mi ciudad, no recuerdo su nombre de usuario. Han pasado más de 20 años, así que llamémoslo Slim Guy 65. Este intercambio había ocurrido en un hilo general en la sección gay, no en mensajes privados, por lo que era visible para cualquiera que eligiera leer ese hilo. No había pasado nada, pero aproximadamente una semana después recibí un correo electrónico de una dirección no reconocida. El correo electrónico básicamente decía: «Oye, no soy gay y no estoy de acuerdo con el estilo de vida gay. Estoy aquí porque mi amigo conoció a esta persona, Slim Guy 65, de este foro de mensajes, y el tipo realmente lo lastimó. No quiero que esto le pase a nadie más. Mi amigo trató de avisarle a la policía, pero no hicieron nada. Veo que estabas hablando con Slim Guy 5, así que ten cuidado y aléjate de él». Ok, eso es raro. ¿Qué quiere decir esta persona con «realmente lo lastimó»? ¿Le rompieron el corazón? ¿Lo golpearon o lo abusaron verbalmente o qué? Respondí al correo electrónico pidiendo una aclaración sobre lo que exactamente sucedió. Nunca recibí una respuesta. Me pareció un poco raro, pero por otro lado es un correo electrónico anónimo de alguien que no responde y es vago sobre su advertencia. Esto podría ser cualquier cosa. Podría ser algún ex resentido tratando de meterse con el tipo. Podría ser una advertencia real sobre alguien que golpea a un gay. Podría ser alguien que trollea y no tiene nada que ver con nadie. Lo mantuve en el fondo de mi mente, pero prácticamente lo ignoré. Varias semanas después, tuve un día libre del trabajo entre semana y decidí ir a Internet a pescar un poco de kumquats, como era mi costumbre. He aquí tuve una respuesta por correo electrónico a un anuncio personal. Era Slim Guy 65. Se ofrecía a reunirse en su casa para pasar el rato y simplemente pasar un buen rato. Guiño, guiño. Codazo, codazo. No entraré en detalles, y por lo que recuerdo no se discutieron muchos detalles aparte de las charlas y presentaciones que habíamos hecho anteriormente. Nada de este tipo me parecía realmente interesante,
pero no tenía otras ofertas en este día, así que decidí por qué no. Iré a ver de qué va este tipo. Mientras escribía mi respuesta, de repente recordé el extraño correo electrónico que había recibido advirtiendo sobre esta persona. Volví y lo volví a leer, todavía vago, todavía presentando más preguntas y sin respuestas. ¿Debería tomar esta advertencia anónima al pie de la letra y simplemente ignorar a SG65? Decidí ir a verlo de todos modos. Su dirección estaba en una calle bastante concurrida en medio de una zona residencial densa, no en alguna choza en el bosque, y puedo defenderme. Si es raro, puedo largarme de allí. En poco tiempo llegué a la casa a la hora acordada. Era una casa tipo dúplex, con un apartamento en la planta baja y otro en el segundo piso, parte de una fila de varios dúplex idénticos. Era media tarde. Había mucho tráfico en la calle y alguna que otra persona en su porche o en su patio trasero. Subí por el camino de entrada hasta el área de estacionamiento detrás de la casa, salí y llamé a la puerta. El tipo que respondió era un hombre bastante normal, de aspecto un poco tímido, probablemente de unos 40 años. De complexión delgada, de voz suave, parecía cualquier tipo que trabajara en una oficina, en un cubículo en algún lugar. Realmente no era mi tipo, pero honestamente mi curiosidad se despertó y no tenía nada mejor que hacer, así que entré para echar un vistazo y evaluar la situación, con el correo electrónico de advertencia fresco en mi mente. Entré por la puerta trasera, en la cocina. Estaba muy limpia y no había nada en las encimeras, ni mesa y sillas, ni nada. Es decir, no parecía que alguien viviera allí. Se había mantenido y limpiado, pero parecía vacío. Mirando hacia el apartamento, pude ver que no estaba configurado como un espacio habitable. Una gran ventana con vidrio corredizo estaba entre la cocina y la sala de estar, y pude ver lo que parecía una mesa grande en el área de la sala de estar. SG65 dijo algo como que aquí no es donde vivo. Un amigo mío solía dirigir un consultorio médico aquí, yo mantengo el edificio para él. Sin embargo, es privado. Tenemos el lugar para nosotros solos. Raro. Ok. Cerró la puerta trasera y la cerró con llave. Con un cerrojo con llave, del tipo que necesitas una llave para abrir, incluso desde adentro, y se guardó las llaves en el bolsillo, diciendo, «Entonces, ¿qué quieres hacer?» En este punto, mi sentido del peligro se disparó. Esta no es una casa normal, ¿y por qué está cerrando la puerta así? No es necesariamente sospechoso. Mucha gente tiene ese tipo de cerradura en su puerta, y la puerta tiene una ventana, por lo que incluso tiene sentido. Aún así, algo no está bien aquí, puedo decirlo, y ahora estoy encerrado. Le pregunté por qué estaba cerrando la puerta así, lo que inmediatamente lo puso nervioso. Parecía bastante nervioso, y su voz era un poco temblorosa y vacilante. No tartamudeaba del todo, pero casi. Dijo, bueno, no queremos que alguien entre y nos interrumpa, ¿verdad?», mostrando una sonrisa débil y poco convincente. Su comportamiento y lenguaje corporal eran todo lo que necesitaba para confirmar que este tipo no estaba haciendo nada bueno, o al menos había algo que estaba ocultando. Sin embargo, pude ver que lo estaba intimidando. No era un chico particularmente musculoso, pero tengo una estructura más grande, como incluso cuando estoy en mi punto más delgado, todavía usaré tops talla L y pantalones talla 36, así que me veo grande, lo que la gente tiende a interpretar como que soy más fuerte de lo que realmente soy. Además, no soy un tipo duro en absoluto, pero tengo una expresión facial de reposo que me hace parecer un matón de mierda. La gente que no me conoce a menudo asume que soy rudo o algo así. A veces uso esto en mi beneficio mientras puedo, porque en poco tiempo un nuevo conocido eventualmente se dará cuenta de que soy un completo debilucho. Ja, ja, ja. Pero esta fue definitivamente una ocasión para exagerar la apariencia de tipo duro, y eso fue exactamente lo que hice. Puse mi mejor cara de acero y le dije que abriera la puerta y que no quería estar encerrado aquí.
Pareció por un momento que iba a orinarse en los pantalones. Luego dijo: está bien, voy a desbloquear esto. Desbloqueó el cerrojo. Y solo voy a cerrar la perilla aquí. Y giró el pequeño dial que bloquea la perilla de la puerta. Eso estuvo bien para mí. Continué mirándolo hasta que dijo: dejaré las llaves en la encimera aquí mismo. Y dejó sus llaves cerca del fregadero. Estaba relativamente satisfecho con esa respuesta. En este punto, sin embargo, mi adrenalina fluía, casi estaba en modo de lucha o huida, pero estaba un poco atascado en su lugar. El tipo estaba entre yo y la puerta, estaba asustado, pero esta pequeña comadreja no parecía representar ninguna amenaza física inmediata para mí. Pude ver que los bolsillos de sus pantalones estaban vacíos y que estaba intimidando al infierno de él. Todavía no sabía exactamente qué hacer. Ahora tengan en cuenta que, a pesar de mis descripciones prolijas, todo esto sucedió muy rápidamente, sin pausas realmente largas. Solo habían pasado tal vez 1 o 2 minutos desde que entré por la puerta. Todo esto sucedió al ritmo de una conversación. El tipo obviamente estaba nervioso y tratando de no parecerlo. Dijo: bueno, entremos, y caminó por un amplio camino a mi alrededor a través de la cocina hacia lo que normalmente sería la sala de estar y hacia el pasillo a la derecha desde allí. Estaba familiarizado con este diseño de piso, es muy común en esta área. El pasillo conduciría a 2 dormitorios pequeños, con un baño en medio. Dudé, pensando que debería simplemente salir por esa puerta trasera y largarme, pero realmente ahora tenía mucha curiosidad. Sabía que de ninguna manera iba a hacer nada con este tipo, pero de alguna manera quiero ver qué está pasando aquí. Además, estoy seguro de que no puede conmigo si llega a una pelea, así que me dirigí lentamente hacia la sala de estar. Sentí que caminaba a cámara lenta. Desde la entrada de la cocina pude ver una gran mesa rectangular de acero inoxidable que ocupaba gran parte de la sala de estar. Recuerdo haber pensado que esto parece una mesa de operaciones. Parecía que podía elevarse e inclinarse, y tenía un canal empotrado que recorría todo el borde. En retrospectiva, ahora sé lo que era. Era 100% una mesa de embalsamador. El tipo tenía una mesa de embalsamador allí, pero en ese momento pensé que parecía una mesa médica de algún tipo. Había algunos otros gabinetes de tipo oficina y cosas por el estilo, creo, pero ahora todo lo que realmente recuerdo es la mesa en esa habitación. La gran ventana delantera que daba a la calle estaba cubierta por persianas verticales que estaban cerradas. SG-65 dijo algo como: esto solía ser un consultorio médico, como dije, ven por aquí. El pasillo reveló la configuración de la habitación que esperaba. La primera puerta del dormitorio estaba cerrada. La segunda puerta estaba abierta a un baño pequeño y muy limpio. Al final del pasillo estaba el otro dormitorio, que parecía que, si la historia del consultorio médico era cierta, en un momento dado se había convertido en una sala de examen. Dijo: podemos entrar en esa habitación si quieres, adelante, echa un vistazo. Y se quedó junto a la otra puerta del dormitorio cerrada. La puerta del dormitorio trasero estaba abierta, y pude ver que las paredes estaban cubiertas con paneles de madera de color miel, del tipo que se puede ver en una guarida u oficina que no se ha actualizado desde principios de la década de 1970. Lentamente di unos pasos hacia esa puerta, tratando de ser muy consciente de lo que el señor Creepy estaba haciendo detrás de mí. No se movió. Cuando llegué a esa habitación, lo primero que noté fue que la puerta tenía una cerradura con cerrojo con llave, como la puerta trasera. Esta habitación se cerraba desde el exterior. Me pregunté si había una palanca en el interior, pero prácticamente sabía la respuesta a esa pregunta sin necesidad de comprobarlo. También vi una silla de escritorio de plástico que no giraba, con patas de metal delgadas, sentada cerca del centro de la habitación. La habitación tenía una alfombra vieja y oscura y esas paredes con paneles de madera.
Noté que las paredes estaban completamente paneladas sin ventanas, y sé que esa habitación tenía al menos una ventana, probablemente dos, por lo que quien hizo ese panelado pasó por encima de las ventanas. También había un teléfono allí, enchufado y colocado en el suelo. Era un teléfono de oficina viejo, probablemente de alrededor de los años 80 o principios de los 90, de plástico beige sucio con varios botones para administrar diferentes líneas telefónicas. Simplemente sentado en la alfombra cerca de la pared, con la silla a una ligera distancia frente al teléfono. No había nada más en esa habitación. Estaba de pie en el umbral de esa habitación, con un pie ligeramente adentro, absolutamente no pasando por esa puerta. Miré hacia atrás al tipo, todavía estaba de pie junto a esa otra puerta, simplemente sonriéndome nerviosamente, tratando de parecer casual, pero obviamente muy nervioso o algo. Dijo algo como, bueno, ¿qué quieres hacer? En lugar de responder, sentí la parte trasera de la cerradura del cerrojo. Efectivamente no había nada allí más que la madera lisa de la puerta. También me di cuenta de que no vi un interruptor de luz en ningún lugar para la lámpara de techo. ¿Dónde estaba el interruptor? ¿Quién sabe? Debería haber estado justo dentro de la puerta, por supuesto, pero ese interruptor original estaba cubierto por el panelado. Murmuró algo sobre no tener la llave de esa cerradura. No te preocupes por eso. Me volví para mirar al tipo y simplemente dije, ¿qué es lo que tú quieres hacer aquí? Mi piel se había puesto helada al darme cuenta de que estaba muy, muy, muy lejos en este apartamento. Estaba repasando mis opciones en mi cabeza. ¿Qué va a hacer este tipo? No parece tener ningún arma ni nada al alcance, pero ¿quién diablos sabe qué pasa en este lugar? ¿Qué estás tratando de hacer? Estaba casi totalmente descarrilado por eso. Tartamudeó. Un poco de diversión, hombre a hombre, caliente, con la sonrisa más débil que he visto, pareciendo que estaba a un pelo de entrar en pánico. Eso suena cómico, pero realmente esa frase fue probablemente la parte más escalofriante de toda la experiencia para mí. Fue la forma en que lo dijo, como si tuviera que inventar algo sobre la marcha, algo que sonara plausible, y fracasó. ¿Quién dice eso en la vida real? Oye, ¿quieres divertirte un poco hombre a hombre? Nadie. Es algo que verías en un anuncio de un sitio porno cursi o algo así. Un poco de diversión, hombre a hombre, caliente, sonrisa, labios temblorosos. Eso fue todo. Dije, no quiero irme, me voy. Él dijo, ok. Rápidamente caminé junto a él mientras se aplanaba contra la pared para evitarme, y me largué por la zona de disección de la sala de estar y por la cocina hasta la puerta trasera, que afortunadamente todavía no estaba con cerrojo. Las llaves todavía estaban en la encimera. Me dejé salir por la puerta y no me molesté en cerrarla, ya que lo vi acercándose lentamente a la puerta detrás de mí. Caminé deliberadamente, no corrí hacia mi auto. Mirando hacia atrás al edificio pude ver que, de hecho, había una ventana que daba al área del patio trasero desde esa habitación panelada, pero por supuesto estaba cubierta desde el interior. El tipo estaba cerrando y cerrando con llave la puerta trasera. Y me fui, con el corazón latiendo con fuerza, la piel helada, pensando, «Joder santo». ¿Qué fue eso? Entonces, ¿era este tipo una especie de asesino? ¿O era solo un tipo gay torpe y encerrado, con acceso a un apartamento de aspecto estéril, con una mesa de autopsia, morgue, y una habitación sin ventanas que se cierra con llave desde el exterior, con una silla y un teléfono y sin interruptor de luz? Me queda claro que el pobre alma que entra en esa habitación queda encerrada. Probablemente apaga la luz desde algún lugar y llama por teléfono. Aparte de eso, cualquiera puede adivinar qué pasa. Supongo que el amigo de la persona crítica que me envió un correo electrónico debe haber sido un niño que quedó encerrado para el juego que se avecina. Conduciendo a casa, al principio pensé, por supuesto,
Tengo que llamar a la policía y contarles lo que hay en ese lugar. Pero pensándolo bien, me di cuenta de que realmente no tenía ningún delito sobre el que informarles. Fui a encontrarme con un hombre para tener sexo casual. ¿Y qué? ¿Tiene una habitación con una silla? ¿Tiene, como pensé en ese momento, una mesa de examen? La policía no va a hacer nada con esa historia. El tipo no me tocó ni me hizo nada y me fui. Consideré llamar a una línea de denuncia anónima, pero de nuevo, ¿qué iba a denunciar exactamente? No hubo delito procesable. También tengan en cuenta que en ese momento, aunque la policía local de esta ciudad era bastante decente, no estaban especialmente interesados en involucrarse en ayudar a los homosexuales. Perseguirían los delitos reales si fuera claro, pero había escuchado muchas historias de que no optaban por hacer un seguimiento de los casos en los que no se podía hacer un arresto fácil. Decidí no denunciar nada porque no resultaría nada más que llamar la atención no deseada sobre mí. Incluso en retrospectiva, creo que esa fue probablemente la elección más racional que hacer. Si esto sucediera hoy en 2020, las fuerzas del orden probablemente estarían mucho más interesadas en ello. Pero en ese entonces, no tanto. Así que vive y aprende. Todavía pasaba por esa casa de vez en cuando en el curso normal de la vida durante varios años y prestaba atención a cómo se veía. Las persianas verticales estuvieron cerradas durante tal vez 5 o 6 años cada vez que pasaba. Luego, finalmente, las persianas estaban abajo y había cortinas decorativas en la ventana, así que supongo que el lugar finalmente se vendió a alguien que realmente vivía en él. Alrededor de 2002, tal vez 2003, hubo un asesinato de un joven en las noticias. Lo habían encontrado en el estado vecino, que limita con mi ciudad, por lo que no está muy lejos. Reconocí al tipo de la comunidad gay, pero no lo conocía personalmente. Un amigo me mencionó algo sobre el asesino en serie local. Dije, ¿qué? Explicó que varios jóvenes habían desaparecido durante el año pasado, cada uno después de estar en un bar en particular, y cada uno fue encontrado a varios kilómetros al norte, pasando la línea estatal y en el campo. El caso en las noticias coincidía con ese MO. Mi amigo me dijo que el joven había estado en ese bar y se había ido con alguien la noche que desapareció. El informe de noticias no mencionó nada sobre un bar gay o casos recientes similares, por supuesto. Tuve que preguntarme si mi conocido de Internet tenía algo que ver con eso. La ubicación de los asesinatos aparentemente no estaba cerca de ese dúplex, al menos según la historia que me contaron. Nunca escuché una resolución de ese asesinato en las noticias, ni ninguna mención oficial de un presunto asesino en serie, aparte de algunos chismes. Así que eso pasó.